¿Se puede ganar flexibilidad sin hacer estiramientos? ¿Un exceso de flexibilidad es perjudicial para entrenar fuerza? Y si alguien es fuerte, alguien tiene masa muscular, ¿es rígido? ¿No puede ser flexible? Seguramente todas estas preguntas, pues ya hayas escuchado diferentes opiniones, ya hayas leído por ahí diferentes artículos y hoy aquí en The Lifter te voy a contar cómo podemos mejorar la flexibilidad sin atender a lo que normalmente nos han dicho de hacer ciertas horas de estiramientos estáticos, sesiones que seguramente no lleven a muchos resultados, porque bajo mi punto de vista y con la experiencia que tengo, normalmente las sesiones de flexibilidad van destinadas a personas que ya o bien tienen poca masa muscular, que están muy rígidas y tienen sus beneficios, evidentemente, vamos a ganar flexibilidad con ellas. Ahora bien, cuando hablamos de flexibilidad pura, de mejorarla bastante de forma sustancial, normalmente el enfoque es diferente, o sea, tenemos que enfocarnos en otra cosa que normalmente no se hace. Y no se hace en sesiones de yoga, no se hace en sesiones de pilates, ni nada de eso. Son cosas muy diferentes. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto. Ya sabéis como siempre que me encontréis en mi web ivyamazares.com y para cualquier cosa tenéis los enlaces en las notas del episodio. Lo dicho, hay mucha creencia de que un exceso de flexibilidad es perjudicial para entrenar fuerza. Todo lo contrario. De hecho, podéis encontrar vídeos en YouTube de halterófilos, de personas que hacen powerlifting que son muy flexibles. Antes de hacer una sentadilla o después de hacerla, igual están haciendo unos estiramientos súper extremos. Estiramientos que, por otro lado, muchas veces ni siquiera nos imaginamos. Entonces, por esa parte, no tiene ningún sentido la pregunta. Y por otra parte, normalmente también se dice que alguien que esté fuerte, alguien que tenga cierta cantidad de masa muscular, pues es rígido, no puede hacer movimientos que supongan mucha flexibilidad. Y tampoco tiene sentido porque, como digo, podemos encontrar a personas o powerlifters de alto nivel o culturistas que son muy flexibles. Por supuesto, siempre hay de todo. Hay personas que no lo son tanto, pero podéis encontraros con ese punto, con personas que son muy fuertes, son flexibles y que por lo tanto estas teorías no tienen ninguna lógica. Estas personas seguramente hayan llegado a ese punto también, a ese punto de ser deportistas de élite, precisamente porque mejoraron la flexibilidad a base de entrenamiento de fuerza. Y es el punto al que quiero llegar hoy. ¿Cómo mejorar la flexibilidad? Bien, ¿cómo mejorar, por ejemplo, la flexibilidad de los isquios, la flexibilidad del pectoral, la flexibilidad de ciertas zonas que en teoría tenemos acortadas por las posturas que adoptamos en el día a día de forma continuada? ¿Cómo podemos mejorar todo esto? Bueno, pues por un lado está la creencia siempre de que tenemos que hacer sesiones con estiramientos estáticos, estiramiento del pectoral en una puerta, estiramiento de los isquios intentando llegar a tocar las puntas de los pies, todo este tipo de cosas. Y como digo, en cierto modo pueden tener cabida estas sesiones, pero si queremos mejorar mucho la flexibilidad, el concepto importante aquí es que tenemos que mejorar la fuerza que aplicamos en un rango de recorrido completo. ¿Cómo podríamos entender esto? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de la sentadilla, si yo hago la sentadilla pero hago media sentadilla solo, o sea, bajo muy poquito, seguramente gane fuerza en ese rango de movimiento. Entonces es complicado que yo gane también a la vez flexibilidad. Una persona, en cambio, que haga una sentadilla completa y sea capaz de mover mucho peso con una buena técnica en ese tipo de sentadilla, pues también ganará flexibilidad. Y es que la flexibilidad, en cierto modo, también no es algo físico, no es algo estructural, sino que está en gran medida en nuestra mente. Para incrementar la flexibilidad, al igual que incrementar la fuerza, tenemos que ir haciendo una sobrecarga progresiva, tenemos que ir haciendo entender, entre comillas, a nuestro cerebro que somos capaces de mover ese peso, que somos capaces de llegar a tocar con los dedos las puntas de los pies. Ya me entendéis. Normalmente, al principio, cuando somos personas novatas, que no tenemos mucha experiencia levantando hierros, vamos ganando fuerza, incluso sin apenas ganar masa muscular. La fuerza se incrementa de forma muy rápida a través de adaptaciones del sistema nervioso central. Ahora bien, según va pasando el tiempo, pues también tenemos que ir incrementando nuestra masa muscular. Con los estiramientos o con la flexibilidad pasa lo mismo. O sea, seguramente si tú eres una persona con poca flexibilidad, no eres capaz, por ejemplo, de juntar las manos por detrás de la espalda, no eres capaz de tocarte las puntas de los pies, pues en ese caso, normalmente es porque tu cerebro manda la señal de que está en una posición de peligro y seguramente si incrementa el rango de movimiento más allá de lo que normalmente acostumbra hacer,
pues mando una señal, por ejemplo, con un pinchazo en el glúteo, con un tirón en la espalda, con lo que sea. Seguramente a más de uno le haya pasado eso y claro, esta afirmación de para incrementar la flexibilidad hay que hacer creer a nuestro cerebro que somos capaces de llegar hasta ese punto, suena un poco rara. Pero lo cierto es que según vamos aumentando la fuerza, por ejemplo, en una sentadilla completa, que es el ejemplo que he puesto anteriormente, se va viendo cómo vamos incrementando también la flexibilidad poco a poco. Lo mismo para una persona que tenga el pectoral acortado. ¿Puede servir de ayuda a hacer estiramientos estáticos en el marco de una puerta? Pues sí, va a ser de ayuda. Pero si hacemos ejercicios como un press con mancuernas o, por ejemplo, unos fondos en anillas, unas flexiones en las cuales podamos hacer un rango de recorrido un poco más completo, pues si hacemos ese tipo de ejercicios y además poco a poco vamos aumentando la carga, vamos a ir mejorando esta flexibilidad. Y ese es el punto más importante de todos ellos y que muchas veces se olvida, que tenemos que trabajar la fuerza en rangos de recorrido completo para aumentar la flexibilidad. O sea, esa sería la clave. Así que como conclusiones, lo más importante de todo esto es si haces los ejercicios a medias, si por ejemplo en una sentadilla bajas hasta la mitad o menos incluso, si en un press con mancuernas haces lo mismo, si en un press militar también, si en unas flexiones pues bajas un poquito y no subes del todo. Todo este tipo de cosas son las que seguramente te limiten a la hora de ganar flexibilidad, así que hay que tragarse un poco también el ego a veces, retroceder un poco, bajar los kilos en la barra a cambio de ampliar ese rango de movimiento y esto va a hacer más por nuestra flexibilidad que no las largas sesiones de estiramientos. Así que bueno, nada más por el episodio de hoy, quería comentar simplemente este tema porque me parece súper importante también, ¿por qué no? No solamente vamos a centrarnos en el entrenar con cargas, sino cómo vamos a entrenar con cargas, eso es muy importante. Así que quería dejarlo claro. Ya sabéis como siempre que podéis dejarme vuestras dudas en mi web ivllamazares.com. Por ahí me encontráis para echaros una mano con el entrenamiento de fuerza. Y sin más, nos escuchamos de nuevo por aquí en unos días. Chao.